Periodista, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jorge Armando, muchas gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, gracias. Con ganas de escucharte sobre esta postura de Denise Dresser y otros de que, según ellos, si se terminan las mañaneras, se acabó la polarización y entonces vamos a entrar a un país, ahora sí como Suecia, será el mundo de caramelo, será el mundo en el cual los conservadores pues quieren regresar a mandar en este país porque lo hacen todo muy bien, según ellos, nos dieron muy buenos servicios, según ellos, no fueron corruptos, según ellos, y pues quieren imponer a un candidato o candidata como producto milagro. ¿Qué te parece este planteamiento ya abierto de Denise Dresser, que además ella ya fue a las mañaneras, ya ejerció su libertad de expresión y de crítica, ya tuvo la oportunidad de plantarse frente al presidente López Obrador y decirle lo que quería? Es más, tiene la puerta abierta todavía, estimado Ricardo. ¿Qué te parece todo esto? Sí, por supuesto. Esta mujer lo que está dando a conocer, pues es una postura de miedo. Es el fantasma del miedo del que hablaba Herbert George Wells, un personaje como el presidente López Obrador que tiene pues un magisterio intelectual, hay que decirlo con todas sus letras, un personaje que habla de historia, que habla de literatura, que habla de política, que habla de periodismo, que ha dado clases de periodismo y que no sabíamos, que no intuíamos porque no lo conocíamos, al menos mediáticamente hablando, porque no había tenido estos ejercicios tan profundos. Si bien ya los había practicado cuando fue jefe de gobierno, no lo habíamos visto con tal intensidad. De ahí que Enrique Krauze haya publicado justamente en aquellas épocas pues esa diatriba conocida por todos como el Mesías Tropical, que publicó en las páginas de la revista Letras Libres, una revista de su propiedad, pero lo que refleja, Armando, es miedo ante un personaje que ellos pensaron que se iba a achicar, un personaje que ellos dijeron, una vez que se suba en la palestra, vamos a lanzar a los más fieros, a los más furibundos, a los más críticos, a los más avesados, y ya los enviaron a Denise, enviaron a gente de Univisión, no solamente a un personaje, sino a varios, enviaron a la gente de Proceso, enviaron a la gente de Excelsior en su momento, que aparece ya retirada. Entonces, a muchos personajes a lanzar dardos pestíferos al corazón del presidente López Obrador o de su discurso y al corazón de la Cuarta Transformación. Pero, perdóname el exabrupto, les ha dado unos raquetazos tremendos, hablándolo en términos intelectuales, porque les ha dado cátedra, los ha exhibido, los ha expuesto en su sevicia, en su ignorancia, en los negocios que representan. Tú dices muy bien, estos personajes que escriben en el Universal, en el Reforma, y que quieren imponer solamente una narrativa, pues la quieren imponer y quieren que salga este ejercicio mañanero. ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban acostumbrados al debate. Y López Obrador, como dicen los franceses, representa un auténtico tête à tête. Entonces, es un rival muy, muy duro de vencer, y estos personajes pues lo saben perfectamente, y tan lo saben que no han enviado, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva, o no ha querido ir, no ha ido el propio Carlos Loret de Mola, no ha ido Víctor Trujillo, que son supuestamente de las ligas mayores de la oposición, pero algo temerán que ya Denise Dresser definitivamente está diciendo, pues mejor que se vaya y que nosotros nos quedemos con nuestra narrativa. Pero es el lenguaje del miedo, Jorge Armando. Ahora, ¿qué te parece que Denise Dresser haya optado por utilizar el foro que le da Carmen Aristegui para expresar esta idea de la terminación de las mañaneras, de la disolución de este mecanismo de rendición de cuentas como una forma de llegar a terminar con la polarización? Y sobre todo que se utilice este espacio de Carmen, que ella padeció del autoritarismo. A ella la sacaron en los tiempos de Felipe Calderón y después en los tiempos de Enrique Peña Nieto, porque pareciera que la libertad de expresión, siempre y cuando
les convenga, se debe de ejercer. Y en este caso es muy claro, es muy evidente para millones de personas que estamos en una situación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los medios convencionales están en el golpeteo en contra de la 4T. Y de alguna forma las mañaneras equilibran esto. ¿Por qué? Porque llegan directamente a través de YouTube. Sí, algunos millones, o será varios millones de mexicanos no tienen el acceso a Internet, que es una tarea que el propio presidente ha marcado, pero si no rebota en YouTube, rebota a través del TikTok o rebota a través del WhatsApp ya directamente y rebota a través de programas como este, de canales como este de Sin Censura, también rebota a través de la televisión pública. Entonces, sí hay una capacidad de llegar a millones, a decenas de millones de mexicanos. Pero el hecho de que planteen esto como la posibilidad de que ya se termine con la polarización desde una tribuna, desde un medio como el de Carmen Aristegui, ¿qué te dice? O sea, no estamos hablando de latinos, estamos hablando de Carmen. ¿Qué te parece que de alguna manera pues se estén alineando prácticamente todos, menos los youtuberos, en términos generales, en contra de la 4T? Me parece muy lamentable de parte de Carmen Aristegui, porque como bien apuntas, pues ella padeció o dijo haberlo padecido en épocas de Enrique Peña Nieto. La propia Denise Dresser salió con un par de libros en contra de Peña Nieto, a favor de Carmen Aristegui. Aquí no hay ninguna persecución. Aquí lo que hay, insisto, es temor, miedo a enfrentar una idea única, miedo a enfrentar a estos saurios de la intelectualidad, a estos saurios del periodismo que habían tenido el micrófono solamente para ellos, que habían tenido las imprentas, que habían tenido los periódicos, las revistas únicamente para ellos, y habían marginado a tal extremo a las otras voces que parecían o parecíamos, porque nos tocó padecer esa época, nulificados, pero que existíamos, que estábamos ahí empujando desde una situación completamente adversa y que nos obstinábamos y que continuábamos. Y hoy, con esto que el presidente López Obrador ha denominado las benditas redes sociales, todo ese marasmo que veníamos arrastrando se acabó. Seguimos nosotros trabajando, padeciendo marginación, desde luego, en estos medios de comunicación corporativos. No lo lamentamos, al contrario. ¿Por qué? Pues porque se sabe perfectamente cuáles son los intereses del Universal, los del Reforma, los de Milenio, los de Televisa, de TV Azteca, de Imagen, y que sabemos perfectamente que hoy encubren y recubren a un grupo, como tú le llamas bien, de interés, grupos empresariales, grupos políticos que tienen líneas muy claras de defensa, y precisamente por eso temen a que la mañanera, con personajes que han ido, porque no solamente el presidente López Obrador, sino además a los representantes del gobierno de la Cuarta Transformación, a los intelectuales que han ido a exponer ahí, a los periodistas que van y exponen también ahí sus preguntas, sus investigaciones, para que se les conozca. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Pues se siente identificado con estos personajes, con una información que fluye como no fluía en muchísimos sexenios, en muchísimas décadas, y precisamente por eso pues estos personajes dicen, no, que salga, que sea en el canal de Carmen Aristegui. Haría falta ahí a lo mejor un José Ramón Fernández, porque si recordamos este personaje, pues sí pega en la mesa y dice, Faitelson, no digas tonterías, no digas estupideces, pero Carmen no pega en la mesa y no le dice a Denise, no digas tonterías, porque esto va en contra de lo que tú estás defendiendo. Estás defendiendo supuestamente la libertad de expresión, y lo que pides es que se calle el presidente. Así es. Ahora bien, ¿cómo ves el futuro inmediato de las mañaneras? Sobre todo ante estos avisos, ante estos amagos. ¿Crees que el INE resista la embestida del conservadurismo? Porque seguramente van a buscar que a través del INE se calle López Obrador, con miras a la elección presidencial. Si ya hemos visto que en otros procesos dicen, el presidente solo puede hablar de asuntos de protección civil y de salud,
y párenle de contar, porque si no va a desequilibrar la balanza, o sea, como si fuéramos tontos. Yo creo que tendríamos que irnos a un modelo mucho más abierto, más democrático, en donde se privilegie la libertad de expresión. O sea, en Estados Unidos, cuando el presidente en turno opta por buscar la reelección, desde la presidencia está hablando de sus programas y está debatiendo con el candidato opositor y no pasa nada. O sea, al final del día la gente decide. Pero aquí lo que ya nos están indicando, lo que nos están señalando es que van a intentar acallar al presidente, que las mañaneras no tengan razón y sobre todo que no tengan la posibilidad de profundización como hasta ahora, de lunes a viernes, que se vayan acotando, que se queden solo como mensajes burocráticos institucionales, y eso sí, del otro lado la matraca, ¿no? Diciendo, piensa en tus hijos, en las nuevas generaciones, terminemos con la polarización, ¿no? Y poniéndonos el bombardeo de spots de estas familias, ¿no? Unidas y sonrientes y diciendo, pues, ya, vamos a regresar los opositores, ahora sí nos vamos a portar bien, olviden lo de la estafa maestra, olviden la Casa Blanca, olviden Odebrecht, olviden que Peña Nieto es multimillonario, olviden que Felipe Calderón se robó lo que pudo, que García Luna fue un narcopolicía, olvídense de Vicente Fox y sus hijastros, los Briviesca, que no pasan hambre hoy en día, que tienen millones de dólares, olviden todo eso, es un peligro para México la 4T, pero en lo inmediato, ¿crees que logren esto, acotar las mañaneras vía el INE? Porque estamos hablando de 4 nuevos consejeros, que al final del día son 4 votos de un consejo que tiene 11, es decir, si este INE que no se toca de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que además estuvo actuando de forma unificada en tiempos recientes, se impone, pues probablemente habrá cuando menos una acotación, cuando menos habrá mañaneras mucho más rebajadas, mucho menos profundas, en donde el presidente puede hablar prácticamente de nada. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí logren acallar a López Obrador y que en el 24 pues sea nada más que escuchemos al otro lado y no a todos? No, yo creo que eso no sucederá. Tengo absoluta confianza en que el presidente López Obrador cierre su sexenio con estos ejercicios, insisto, puntuales, educativos incluso, y que no se va a callar para nada. Lo que me preocupa en todo caso es que el sucesor o la sucesora vayan a continuar con estos ejercicios que ya los va a exigir el pueblo de México. El pueblo de México quiere que le rindan cuentas, quiere saber, quiere estar informado. Y aquel o aquella candidata que aspire a suceder al presidente López Obrador tendrá que continuar con este tipo de ejercicios. El diálogo circular, ya no es solamente lo que decía el político y que lo veíamos en lontananza, allá a la distancia, y que lo veíamos como un ente, pues, aparte, una especie de extraterrestre. No, ahora la política ya está muy a la orden del día. Los personajes políticos saben perfectamente que si no informan, que si no dan cuenta, están expuestos a perder en las urnas, porque el pueblo quiere estar informado. Entonces, yo tengo toda la confianza de que estos ejercicios continúen, y sobre todo porque lo he visto que ha venido de menos a más. El presidente es cada vez más arrojado, ha tenido este debate con los corresponsales que incluso van, increpan, se insolentan, tratan de avergonzar al propio presidente de la República, y que les ha salido, como diría mi abuelita, el chirrión por el palito. No les ha funcionado. Tengo la impresión incluso de que ciertos compañeros y compañeras están en otra cosa, no parecen estar informados de dónde están escribiendo, para quién están trabajando, y por eso se llenan la boca diciendo que son los adalides de la libertad de expresión y de la neutralidad y de la objetividad del periodismo, cuando sabemos perfectamente que eso es una utopía,
que eso no existió, que el periodismo siempre tiene una línea y los periodistas no somos robots, no somos autómatas, tenemos también inclinaciones políticas, informamos también a través de nuestra propia jerarquización de la información, y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. No creo que el INE lo pueda acotar, confío en que esta nueva generación de consejeros y de consejeras pues vaya a sacar adelante el proyecto democrático que ha construido o que va o está en construcción en este país, querido Jorge Armando. Bien, estimado Ricardo, pues estamos siempre al pendiente, estamos en comunicación permanente. Me da mucho gusto poder conversar de estos temas, se goza mucho, son grandes charlas y vaya que tenemos mucho que decir también sobre los medios convencionales, sobre lo que ahí sucede, sobre cómo quieren actuar como si este país no hubiera cambiado en 2018, cómo quieren darnos a tole con el dedo, quieren pues maquillar las cosas, seguir actuando, imponiendo sus agendas, seguir actuando en función del chayo, en función de qué grupo de interés está pagando tal o cual nota y por qué, y poniendo temas que pueden ser muy sucios, y bajo esta lógica de que necesitan a un presidente maniatado, callado, secuestrado por este tipo de agendas, les funcionaba bastante bien, ¿no? La lógica, o sea, hoy en día estos grandes medios siguen invirtiendo millonadas, y tú lo sabes porque has investigado, para imponer ciertos asuntos, ciertos temas, pero ya el efecto no es el mismo. Hoy en día una primera plana en Reforma te la batea rápidamente López Obrador, ¿no? En la mañanera. Y ahí es donde les duele, porque la inversión ya no está dando los réditos que daba, ¿no? O sea, en el caso de Peña Nieto, claramente primero lo encubran como producto milagro, lo peinaron muy guapetón, lo vendieron en todas las telenovelas posibles, habidas y por haber, en los programas de espectáculos, nos vendieron esta idea de la boda con la gaviota y que todo iba a ser muy bonito. Ahora sí que, insisto, el mundo de caramelo, o sea, el país soñado, el país de telenovela, pero mientras funcionó, muy bien, además se sirvieron a manos llenas y ya después lo abandonaron, ya después lo golpearon a Peña Nieto. Eso quisieran con López Obrador, ¿no? Brincos dieran, ¿no, estimado? Sí, eso quisieran, porque estos medios de comunicación actuaban como una especie de extorsionadores. Si no les funcionaba la amistad con el político en turno, entonces lo golpeaban, lo golpeaban, lo golpeaban. Fue el caso de Raimundo Rivapalacio, hay que decirlo con todas sus letras, que cuando inició el gobierno de López Obrador, intentó congraciarse con él. Veíamos las portadas de Eje Central, hablando de la transformación, hablando de la esperanza que significaba un gobierno de izquierda, veíamos las columnas de Raimundo Rivapalacio. Sin embargo, como no le dieron a ese personaje los contratos a modo, millonarios, leoninos, entonces vino ahí la especie de extorsión. Vamos a golpear al gobierno, vamos a golpear al personaje, vamos a golpear a la familia para a ver si lo ablandamos, y a partir de que ya esté ablandado, pues llegamos ahí y le decimos, te seguimos pegando, porque esa era la estrategia, Jorge Armando. Lamentablemente, en los medios de comunicación corporativos, esa era la estrategia. Vamos a cobrarles tanto, si era como una especie de derecho de buena prensa. Si no le entraban con su chayote, entonces iban a tener una administración penosísima, golpeando, calumniando, picando en las costillas para que soltaran el chayo. El presidente López Obrador, lejos de soltar el chayo, los ha exhibido, ha presentado los contratos, ha dicho cuántos millones le pagaban a Nexos de Aguilar Camín, cuántos millones le pagaban a Letras Libres, a Clio, a Vuelta, a las empresas de Enrique Krause. No lo pudieron ablandar, y entonces viene este resentimiento, pues esta especie de revancha en que se ha convertido esta serie de diatribas que estos personajes han lanzado en contra de la Cuarta Transformación. Pero yo confío, insisto, en que el presidente López Obrador continúe con una mano en la cintura, sin tomar agua,
sin bostezar en las mañaneras y que va a concluir su sexenio con una gran popularidad, una popularidad que no han tenido en ningún momento todos estos personajes. Así es, una gran aceptación y gozando de cabal salud. Estimado, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, Ricardo Sevilla. Al contrario, gracias a ti, querido Jorge Armando. Buenas tardes. Gracias por tu disposición siempre para conversar con nosotros. Y bueno, pues también